diciendo, bienvenidos otra vez a sintonizarse con nosotros aquí en Evangelismo Esperanza, en donde hoy tenemos, hermano, hoy tenemos un manjar, ¿ok? De un estudio que vamos a tratar, como ustedes pueden ver en la pizarra al lado mío, de la deidad, ¿ok? Vamos a hablar de la deidad, vamos a hablar de muchas cosas que hoy en la iglesia se mueven, ¿verdad? Y hay muchos errores doctrinales, por así decirlo, en cual en la iglesia hoy se mueve y hay mucha confusión. Esto es un tema polémico, nosotros vamos a tratar de enderezar ciertos pensamientos a través de la enseñanza de las escrituras, ¿verdad? De la enseñanza del Señor, de la doctrina del Señor. ¿Ok? Ahora, sin más preámbulo, a este video, compártelo, denle like, suscríbase para que cuando salga nuevo contenido usted pueda ser alertado y estar con nosotros en este estudio. Más bien, sin más preámbulo, vamos a empezar porque estos son unas enseñanzas que tenemos que tomar nuestro tiempo para poder captar, por así decirlo, el extracto, para así captar la enseñanza correcta. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la doctrina de Dios. Vamos a hablar de la enseñanza de Dios, de la deidad y cómo es que la deidad es compuesta. ¿Ok? Y eso vamos a verlo más adelante. Vamos a empezar el estudio. ¿Ok? La existencia de Dios. La Biblia no intenta, ¿ok? Escuchen bien, hermanos. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios, simplemente lo declara. ¿Ok? Dios es, punto. Los escritores de las escrituras aceptaron su existencia como un hecho establecido. ¿Ok? Como nosotros podemos ver, la primera línea de la Biblia simplemente dice en el principio Dios. ¿Ok? La Biblia declara la existencia de Dios desde el primer versículo. ¿Okay? Ahora, creer en la existencia de Dios es absolutamente fundamental, no solo para comprender la Biblia, sino también para la vida misma. ¿Okay? Para la vida misma. Acuérdense, hermano, nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. ¿Okay? Hebreos 11, versículo 6 nos dice que el que viene a Dios debe creer que Él es, que existe y que es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. ¿Ve? De los que lo buscan diligentemente. Hay mucha gente que piensan que pueden decir, oh, acepté a Cristo, se sientan en una banca por 20, 15, 40, 30, 50 años y nunca hacen nada. No, nosotros somos requeridos por la palabra en buscar al Señor, en diligencia. ¿Qué significa? Oración, ayuno, lectura de la palabra, estar unánimes con nuestros hermanos, ¿ve? Porque a través de la palabra y a través de la oración y el ayuno nosotros recibimos revelaciones de las escrituras. ¿Ok? Ahora, en otras palabras, creer en la existencia de Dios es un requisito previo para tener fe en Él personalmente. Si una persona rechaza el hecho de la existencia de Dios, no tiene un punto de referencia para comprenderse correctamente a sí mismo o al mundo que lo rodea. Por eso es, amados hermanos, que hay muchas personas que son zombies. Son zombies, son gente muerta. No creen en Dios, no quieren aceptar nada de Dios y quieren vivir en su pecado y eso es lo único que saben. Pero para nosotros poder tener fe en Dios, primeramente tenemos que por lo menos comprender en nuestro corazón y nuestro espíritu de que existe un Dios. ¿Ok? Ahora, no se puede recibir ni conocer nada de Dios, ¿ok? A menos que uno crea en su existencia. La fe es el único vínculo de conexión entre el creador y la criatura. ¿Ok? Dios y el hombre. Y aquí vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Ahora, es la prueba de la realidad de lo que no se ve. Dios como un ser espiritual, ¿ve? Porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4 nos explica eso.
es invisible al ojo humano, pero es a través de la fe en Él que su existencia está confirmada para nosotros. Y nosotros vamos a seguir indagando aquí para verles cómo es que esa fe entonces establece esa conexión con nosotros. ¿Okay? Ahora, dado a que Dios ha dado pruebas visibles de su existencia, no hay excusa para no creer en su existencia. No hay ninguna excusa. ¿Ve? En los Salmos dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Ahora, también nosotros podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 20. Pablo escribe, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente siendo entendidas por las cosas que son hechas, aún su poder eterno, deidad, para que no tengan excusa. ¿Ve? Aún las cosas visibles, la naturaleza, nosotros somos hechos, ¿ve? Somos creados, ¿ve? El hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios mismo, ¿ok? So, cuando nosotros miramos la naturaleza, lo que ya es hecho es porque proviene de lo invisible, del poder eterno de Dios. Ahora, el necio, como dice en Salmo 53, versículo 1, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo es que una persona pueda tener una conexión con Dios, con el Creador, si desde el principio no cree en Él? Pero eso no es excusa, ¿ok? Y no es excusa por la sencilla razón de que Dios ya no ha revelado quién es Él a través de su poder creativo, ¿ok? Por eso es que en Romanos 1 dice, para que no tengan excusa, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con la deidad, ¿ok? Eso fue la introducción, ¿ok? Eso fue una introducción breve. Ahora vamos a entrar en la deidad eterna. Vamos a ver cómo es que Dios se mueve, ¿ok? Ahora, es bueno notar que ninguna pluma o lengua humana pueden definir a Dios con meras palabras y que la mente finita del hombre, porque nuestra capacidad llega hasta cierto punto, del hombre no puede explicar el misterio de la deidad. No puede explicar el misterio de la deidad. Las escrituras no intentan explicar el misterio, simplemente lo declaran. ¿Okay? Las escrituras declaran el misterio del Señor. Ahora, vamos a ver en Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Okay? Busquen esas Biblias, amados hermanos, para que así nosotros estemos aprendiendo mutuamente. Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Ok? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Usted ve, cuando nosotros queremos adquirir sabiduría, ¿ok? No importa en cualquier área, primeramente tenemos que creer en Dios. Porque Dios es la fuente del conocimiento. Si usted es un doctor y usted es una persona cristiana, usted órale al Espíritu Santo, usted órale al Señor y el Espíritu Santo le va a dar ese conocimiento, no solamente de Él, pero también en una carrera secular, sea un doctor, sea abogado, sea lo que sea. Porque Dios siempre vela por sus hijos, ¿ok? Pero sobre todo el conocimiento en la cual estamos hablando es el conocimiento de la palabra, ¿ve? Por eso es que hay personas en las iglesias que realmente no buscan al Señor diligentemente, no oran, no ayunan, tienen un conocimiento muy básico y eso puede ser un problema porque hay personas que se introducen en la grey del Señor, los lobos rapaces,
que se introducen, y esas personas en cual no tienen bien un conocimiento arraigado de las escrituras se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, ¿ok? Cualquier loco o loca que venga empieza a decir dos o tres cosas y rápidamente se lo creen porque no saben escudriñar las escrituras, porque no tienen ese conocimiento, porque no tienen la conexión a través de su fe, ¿ok? Ya están viendo cómo todo se va moldeando. Ahora vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad, ¿ok? O de la piedad en algunas versiones. Dios manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Okay? Estamos hablando de la deidad eterna del misterio. ¿Okay? Ahora, grande parte, vamos a ver, hermanos, grande parte del malentendido relativo al ser de Dios, especialmente en el área de las distinciones en la deidad. ¿Ve? Cuando hablamos del Padre, cuando hablamos del Hijo y cuando hablamos del Espíritu, ¿ok? Ha llegado a la iglesia debido a la terminología y la fraseología, ¿ok? Las frases que se usan, teológicas, que se ha descrito, desarrollado a través de los siglos. ¿Ve? Hay términos dentro de las iglesias que se usan y a través de los siglos esos términos se han convertido prácticamente, por así decirlo, en un revolú. ¿Okay? Por eso es que nosotros estamos haciendo este video o esta serie de la deidad para poder aclarar ciertas cosas, ¿ok? De la deidad concerniente al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Ok? Ahora, el hombre no puede conocer a Dios, ¿ok? O cómo es Dios sin la revelación. Imposible. Si Dios no se revela al hombre, le es imposible descubrir a Dios por sí mismo. ¿Ok? Ahora, el hombre con toda su búsqueda no puede encontrar a Dios. Dios mismo debe de tomar la iniciativa. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ir a Job. Vamos al libro de Job. ¿Ok? Hermanos, vayan conmigo para que así ustedes también vayan buscando las escrituras. Job capítulo 11, versículo 7. Así usted puede corroborar lo que yo estoy diciendo. 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Ve? El hombre por sí mismo, ¿ok? Vamos a suponer que Dios nunca dio las escrituras, ¿ok? Que Dios nunca dio la Biblia. Vamos a suponer por un momento. ¿Ustedes se creen que el hombre, con el conocimiento finito del hombre, el hombre puede alcanzar a conocer a este ser eterno que nos creó? Absolutamente no, hermano. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí, que si Dios no se le revela al hombre, el hombre no tiene la capacidad para conocer o llegar a entender si hay un Dios o no. ¿Ok? Ahora, en Mateo capítulo 11, vamos para Mateo, hermanos. Capítulo 11, 25 a 27. Capítulo 11, 25 a 27 del libro de Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Ustedes ven, amados hermanos,
Tal vez usted no sea una persona que tenga educación, o si tiene esa educación, es una educación limitada. O tal vez usted sea una persona que tienes un doctorado, lo que sea, en el mundo secular, pero cuando se concierne, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las escrituras, puede ser que usted sea un bebé. Y como ahí usted ve que las cosas grandes del Señor se las fueron reveladas a los niños, ¿ve? A nosotros, los sencillos y los humildes, ¿ve? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ustedes ven, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no importa qué educación tengamos en el mundo secular, nosotros somos niños delante del Señor, y poco a poco nosotros vamos recibiendo, ¿ve? Esa palabra revelada, ¿ok? Hacia nosotros a través del Espíritu Santo en cual Cristo trabaja, ¿ok? Ahora, esto Dios ha hecho en su palabra, la Biblia. La palabra de Dios es la revelación de Dios, ¿ok? Si sin ella no tendríamos ninguna revelación en cuanto a su esencia, naturaleza y ser. Es decir, nosotros sin la palabra, ¿okay? Sin las escrituras, no vamos a saber quién es Dios. No vamos a saber si existe un Dios. No vamos a saber la naturaleza de Dios, su ser, su forma de ser, si es amoroso, si es un grosero, si es odioso, si es vengativo. No. Sin la palabra no podemos tener ese conocimiento, porque es la palabra en cual Él mismo se revela. ¿Okay? A menos que el hombre acepte esta revelación, tropezará en la oscuridad de la mera razón humana. Ve, amados hermanos, por eso es que hay gente en este mundo que son sabios, ¿ok? Son gente sabia en el mundo secular, así hablando, pero tropiezan con las enseñanzas de las escrituras, ¿ve? O se convierten en agnósticos o ateos para contradecirse, porque andan en la oscuridad, ¿ve? Pero más sin embargo, nosotros que somos personas humildes que venimos al Señor y tal vez no tengamos esa educación a tal nivel de como lo tienen ellos, nosotros, el poder de Dios, Dios se nos revela a nosotros después que nosotros tengamos un corazón dispuesto y tengamos diligencia para buscar de Él. ¿Ves? Amados hermanos, Dios es bueno para con nosotros. Gracias te damos, Señor. ¿Okay? Ahora, debemos acudir a las Escrituras para considerar lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en su propio modo interno de ser, dándonos cuenta que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ve? Deuteronomio 29 se puede conseguir ese versículo. Ahora, amados hermanos, eso, por así decirlo, fue la introducción parte 2, ¿ok? Vamos ahora a entrar en la deidad. Ahora vamos a entrar en la carne de la enseñanza, ¿ok? Ahora, un término usado en el Nuevo Testamento relativo a Dios es la deidad. La palabra refiere a lo que es divino, a la deidad, que involucra la revelación de Dios de su propio modo de ser. Hechos capítulo 17, versículo 29 nos dice: no debemos pensar que la deidad es como el oro, la plata o la piedra tallada por el hombre. Colosenses 2:9, porque en él, estamos hablando de Cristo aquí, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados hermanos, cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, literalmente estamos hablando del Padre, del Verbo y del Espíritu compuesto en uno. ¿Ok? Por eso es que Cristo, cuando el Mesías caminaba y vivía entre nosotros, Él decía que toda palabra que Él dice, no es Él que la dice, sino su Padre, en cual le dice a Él lo que tenga que decir. ¿Ok? Y Él es guiado por el Espíritu. Eso claramente lo vemos cuando Él es bautizado en las aguas. Sale, se sumerge, se levanta y después dice la palabra que y fue guiado por el Espíritu al desierto para meterse en ayuno. ¿Ve? El Verbo se humilló tomando las pieles de un hombre. ¿Ok? Tomando las pieles de un hombre, mas sin embargo la santidad, el Dios mismo, Dios, la deidad corporalmente habitó dentro de él. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquier persona, amado hermano. Nosotros estamos hablando literalmente de Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Ok? Estamos hablando de un ser perfecto, siendo completamente Dios y siendo completamente hombre. De un ser que habitó entre nosotros, en cual dio su vida para darnos a nosotros la salvación. ¿Ok? Ahora, la Biblia también revela que la deidad eterna hay tres, de los cuales se habla como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, a Primera de Juan, vamos a ir para Primera de Juan, amados hermanos. Capítulo 5, del 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, que representa el bautismo, y la sangre, que representa la sangre derramada de Cristo. Y estos tres concuerdan. Ustedes ven, amados hermanos, ahí estamos ya entrando en lo que se le conoce como la triunidad de Dios. ¿Ok? Y vamos a seguir viendo esto. Ahora vamos al libro de Juan. Amados hermanos, al libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer varios versículos aquí. Juan 14, del versículo 6 al 17. ¿Ok? Del versículo 6 al 17. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ustedes ven, amados hermanos, el Padre habitaba junto con el Verbo en el cuerpo en cual nosotros conocemos como Jesús, ¿ok? En ese cuerpo. Y también el Espíritu Santo. Por eso es que en él estaba toda la deidad. Ahora vamos a entrar esto un poquito más de lleno. Vamos a entrar un poquito más de lleno. El mismo hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, ¿ok?, en el mandato bautismal, muestra que hay una coexistencia y una coigualdad en la naturaleza, poder y atributos, así como coeternidad del ser. En otras palabras, hermanos, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, ninguno es mayor que el otro, ni tampoco otro es menor que el otro. ¿Ve? Ahora, en la iglesia se ha creído que hay ciertos tipos de poderes, porque en la iglesia se dice, en la cristiandad se dice que la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Y eso lo que causa es en la mente y en los corazones de los cristianos, ¿ve?, de la gente, es que a través de los siglos, cuando decimos la primera persona de la Trinidad, bueno, Dios Padre es el Todopoderoso. Y el Hijo obviamente tiene poder, pero el Espíritu Santo tiene menos poder o tiene menos posición. No, hermano. Es una herejía. Eso es una enseñanza que se dice simplemente por el mero hecho de que se deja conocer Dios en ese orden. Pero en la realidad es que el Espíritu Santo se ha dejado conocer en el Viejo Testamento, cuando nosotros vemos que la palabra dice que el Espíritu que volaba o caminaba sobre las aguas. ¿Ve? Ahí vemos. Es simplemente un rango en cual la cristiandad ha hecho por la mera enseñanza de que así es que Dios se nos revela, pero no es así. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu son coiguales. Son coiguales. Nadie es mayor ni nadie es menor que el otro. Son coexistentes, ¿ok?, que existen a la par, que existen al mismo tiempo y son coeternos. ¿Ve? Es decir, que ellos corporalmente, juntamente componen de lo que es la deidad, pero son distinguibles en sus papeles, ¿ves? En lo cual ellos hacen a través de su palabra y en la humanidad. Y esto vamos a entrar, ya ustedes están viendo que estamos entrando un poquito más en seriedad en cuanto estamos hablando de la triunidad, ¿ok? Porque Dios sí es uno y sí Dios es trino, pero Dios, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ciertas cosas, porque si vamos de un lado a otro podemos caer en herejía. Y eso es lo que no queremos. ¿Ok? Ahora, eso no se haría con meras criaturas o meras influencias. ¿Ve? Ser personas eternas, tener poder igual, eso no se hace con las criaturas o meras influencias, como hay religiones que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo no es Dios, y el Espíritu Santo simplemente es un viento
una energía de Dios. Mano, es una herejía del diablo. ¿Ok? Ahora, la declaración de fe al comienzo, ¿ok?, de la sesión declara que la deidad eterna se ha revelado a sí mismo como un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Distinguible, ¿ok? Distinguible, pero indivisible. ¿Ve? Dios no se divide. Cuando se dice de la Trinidad, hay que tener cuidado porque hay personas que creen que hay tres dioses. No, Dios es uno. ¿Ve? Dios es uno. Él es indivisible. Él trabaja en conjunción, pero al mismo tiempo Él es distinguible porque se deja conocer en sus diferentes seres. ¿Ok? Ahora, vamos a leerlo. Se ha revelado a sí mismo como Dios que existen tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distinguible pero indivisible en esencia, coeterno, coigual y coexistente en atributos de poder, naturaleza y gloria. ¿Ve? Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero ¿a cuál de ellos le toca a cada posición? A los tres, hermanos. Al un Dios. Dios es uno, porque Él es indivisible. Pero al mismo tiempo vemos a través de la Escritura que Él se nos revela a nosotros en tres personas, porque Él es distinguible. ¿Ok? Dicho de otra manera, Dios es una esencia indivisa e indivisible, pero en el único Dios verdadero hay tres distinciones eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la Biblia nunca formalmente, habla de la persona de Dios, sí revela la personalidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Hermano, estamos empezando en esto. Esto va para largo. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir hablando. Por lo tanto, cuando hablamos de las personas de la deidad eterna, no se usa en el sentido ordinario. Las Escrituras muestran claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen cada uno las características y cualidades de la personalidad. La palabra Trinidad, ok, ahora vamos a empezar. Hermano. La palabra Trinidad fue introducida por Tertuliano. Tertuliano era un padre de la iglesia para el segundo siglo. ¿Ok? Nació en el año 160. Para el 190 se había convertido al cristianismo y tuvo unas prosas. ¿Okay? Prosas son escrituras. ¿Ve? Él era un sabio. Él también se dice que era un abogado. Ahora, la palabra Trinidad, escuchen bien, la palabra Trinidad fue introducida por Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, para definir la enseñanza sobre la deidad. ¿Okay? Simplemente significa triple o tres en uno. ¿Ve? Tres en uno. Aunque la palabra Trinidad no se usa en la escritura, es verdad, hermano. Usted no va a encontrar en ningún lado en la escritura que diga la palabra Trinidad. Jamás y nunca. No la vas a conseguir. ¿Ok? Aunque la palabra Trinidad no se usa en la escritura, las palabras tres y uno se usan, y una consideración de estas palabras revela que el Dios de la Biblia es trina en naturaleza y ser. El Dios de la Biblia revela como trino en naturaleza y ser. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ya sea por tipo o símbolo, patrón o cosas creadas, sombras o revelación o manifestación teofánicas. ¿Ves qué es una teofanía? Teofanía es cuando Dios se le presenta a nosotros en el Viejo Testamento, como nosotros podemos ver, cuando le habla a Gedeón, por ejemplo. Busquen la historia de Gedeón en el libro de Jueces y eso es una teofanía.
¿ok? O ya sea por una declaración clara. Las escrituras muestran que Dios siempre se revela como uno en tres y tres en uno, que es una triunidad, ¿ok? Triunidad, ¿ok? Consideremos la verdad de que Dios es uno y Dios es tres, como se establece en las Escrituras. Al hacerlo, encontramos que en la revelación bíblica de Dios hay dos corrientes de escrituras concernientes a su persona y estas son: Dios es uno y Dios es tres. ¿Ok? Dios es uno y Dios es tres. Dios es uno, es decir, indivisible. Dios es tres, es decir, distinguible. ¿Ok? Es importante recordar en relación con estas declaraciones que si cualquiera de estas corrientes se enfatiza demasiado, entonces se produce una herejía. ¿Ok? ¿Cómo explicamos esto? Es decir, hay personas en la iglesia que dicen que no, que Dios es uno y uno solamente. Correcto, porque la palabra lo declara. Pero si hay iglesias que dicen que Dios es uno porque solamente el Padre es Dios. Solamente el Padre es Dios. Ve, como dicen los testigos de Jehová o los mormones, o hasta algunas enseñanzas de ciertas sectas mesiánicas, ¿ok? De judíos mesiánicos, que enseñan que Cristo sí es el Mesías, ¿ok? Como las sectas mesiánicas, que algunas dicen que Cristo sí fue el Mesías, pero no fue Dios. Que Cristo sí fue el Mesías, pero no fue Dios. Ahora nosotros vemos, obviamente, que eso es una declaración completamente errónea. ¿Ve? Eso es una herejía a través de lo que hemos leído en Mateo, en Colosenses. ¿Ve? Que estamos hablando de que en Él mismo, a través de su Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu abundan. ¿Ve? Si Dios, el Padre, si el Padre solamente es Dios y el Hijo es el Mesías, pero no es Dios, entonces ¿de qué sirve la salvación? Y muchas de estas enseñanzas enseñan de que Cristo fue meramente un hombre, fue un mero hombre, amados hermanos. Cristo, Jesús, la persona de Jesús, no fue un mero hombre, como tú y como yo. ¿Ve? Enseñan de que Cristo vino a través de la semilla del hombre, de José. Y que no fue el Espíritu, mira qué herejía, que no fue el Espíritu en cual tuvo la cobertura sobre la doncella María. Y en donde María no fue virgen. Que eso es una mala introducción, es una mala traducción de que María no fue virgen en el momento de la concepción del Mesías. Pero nosotros vemos claramente que a través de los profetas, especialmente Isaías, cuando él habla de que el Mesías vendrá a través de la Virgen. Cuando tenemos estas sectas, ¿ok?, que se dejan llevar a un lado del espectáculo y a otro lado del espectáculo tenemos herejías, como estamos viendo, cuando se enfatiza mucho de que Dios solamente es uno. Entonces el Espíritu Santo tampoco es Dios, el Espíritu Santo es una mera fuerza o influencia de Dios. Punto y se acabó. Es una falsedad, hermano, es una herejía. Ahora, de igual manera, cuando se habla de la Trinidad, hay personas que se enfatizan tanto en la Trinidad que dicen que Dios es tres personas. Dios es tres personas, pero no son tres personas divisibles. Esa es la diferencia. Dios
es uno en su ser, ¿ok? Pero distinguible. Él es indivisible porque Él es uno, pero Él es distinguible porque Él se nos deja conocer en tres distintas personas, tres diferentes papeles en cual Él toma. Pero hay personas que enfatizan de que la Trinidad son tres dioses, no un Dios, no un Dios. Nosotros, amado hermano, nosotros le servimos a un Dios. Punto. Pero se nos deja conocer en tres personas. Nosotros no tenemos tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como muchos enfatizan, no son tres dioses moviéndose cada uno por su propia cuenta. Eso es una herejía. Sino que Dios Padre, Hijo y Espíritu son uno trabajando en un mismo ser, siendo obediente a cada uno. ¿Están entendiendo? Ahora, esto puede ser un poquito confuso, porque a veces en la iglesia se nos han enseñado que Dios es uno o que Dios es tres personas. Enfatizan mucho en el uno. Y puede ser una herejía y puede ser que enfatice mucho en la Trinidad de que Dios es tres. Y puede convertirse también en una herejía. Hermano, por eso es que estamos haciendo este video. Por eso es que estamos haciendo esta serie. Y esto se va a ir aclarando poco a poco. Esto se va a ir aclarando poco a poco mientras nosotros vamos desarrollando este estudio. ¿Ok? Si se enfatiza demasiado la corriente de las escrituras sobre el hecho de que Dios es uno, entonces caemos en la herejía del unitarismo. ¿Ok? Es decir, un Dios número uno. Por otro lado, si la corriente de las escrituras se enfatiza demasiado con respecto al hecho de que Dios es tres, entonces resulta en la herejía del triteísmo, es decir, la adoración de tres dioses separados. ¿Okay? Tenemos que tener un equilibrio, amados hermanos. Cuando estamos hablando del misterio de la deidad, tenemos que primeramente ser guiados por el Espíritu, para poder entender lo que estamos tratando de difundir en la enseñanza. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Este evangelio, amado hermano, le pertenece al Espíritu. ¿Ok? El Espíritu es el quien nos enseña. ¿Ok? El quien nos llama, el quien nos bautiza, el quien nos da los dones. ¿Ok? Él es el quien nos prepara. ¿Ok? Ahora, el Mesías es el verbo y el Mesías es el que nos está enseñando a través del Espíritu, pero el ministerio del Evangelio es del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo pone en nosotros ciertas enseñanzas, nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar y asegurarnos de lo que estamos hablando es algo cierto. ¿Okay? No podemos hablar por nuestras propias bocas, por nuestros propios egos o nuestra propia agenda, como hay muchos ministros allá, que el Señor los reprenda. Tenemos que siempre dejarnos llevar por el Espíritu, porque cuando estamos hablando del misterio de la deidad, ¿ok? Puede traer confusión y puede traer herejía, pero para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios en cual nos guía a toda verdad. ¿Ok? Es aquí donde debe ejercerse un gran equilibrio exegético, exactamente. ¿Qué es un equilibrio? Es un balance.
¿Qué es un exégesis? Un exégesis es un arduo, ¿ok? Es una búsqueda de las escrituras, ¿ok? Esto no es simplemente, amados hermanos, como hace mucha gente, leer un versículo. Oh, mira, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si hay alguno fuera de mí, yo lo hubiera dicho, bla, bla, bla. Y empiezan a leer y hacen doctrinas, ¿ok? Hacen doctrinas de un versículo. Amado hermano, un exégesis es una diligencia. ¿Ve? Usted tiene que con diligencia, como hablamos al principio del video, buscar al Señor a través de su palabra. Cuando usted va buscando la palabra junto en el viejo y en el nuevo, porque hay hermanitos que dicen que ya nosotros no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo la gracia y no le hacen caso, ¿ok? A las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento, quieren entonces construir una fundación a través del Nuevo Testamento. Amados hermanos, la Biblia es una. La Biblia es una. La fundación de todas las Escrituras son los 5 libros, los primeros 5 libros, que es el Pentateuco o la Torá, ¿ok? Ahora, el corazón de esa fundación es el libro de Levíticos. Y a través de esa fundación bíblica es que todas las escrituras están escritas, ¿ok? Por eso es que cuando usted lee el Nuevo Testamento, la gran mayoría, cuando se lee el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo y de los apóstoles, ellos siempre se refieren al ¿dónde? Al pacto antiguo, ¿ok? Al pacto antiguo, porque la palabra es una. Nosotros no podemos ser personas ignorantes en las escrituras, amados hermanos. Tenemos que con diligencia buscarla en todas partes. La Biblia es un tesoro. ¿Okay? La Biblia es un tesoro. Y la Biblia tiene diamantes y rubí y oro y plata, onice y toda piedra preciosa, perlas y etcétera, etcétera. Pero usted no puede buscar ni hacer doctrina de una sola palabra, de un solo versículo. ¿Ok? Hay que con diligencia buscar todas las escrituras para tener un mejor conocimiento de Él, en cual Él se nos revela a través de su escritura. Por eso es que tenemos que tener un equilibrio exegético. ¿Ok? Tenemos que tener un balance para poder nosotros bien digerir la palabra y poder también enseñarla. ¿Ok? Ahora, es bueno recordar la frase utilizada anteriormente en la declaración de fe, que creemos en un Dios que existe en 3 personas distinguibles pero invisibles. Dios es uno, es decir, indivisible. Dios es 3, es decir, distinguible. El estudio de la unicidad de Dios debe estar siempre en conexión con la triunidad de Dios. ¿Ok? Y el estudio de la Trinidad de Dios siempre debe de ser en conjunción con la revelación de la unidad de Dios. ¿Ve? Tienen que ser uno. Cuando hablamos del ser de Dios, que es uno, y cuando hablamos que Dios se nos revela en 3 personas en esa unidad, tenemos siempre que mantenerlo unánime. Si llevamos de un lado o del otro, caemos en herejía. ¿Okay? De lo contrario, cualquiera de los 2 extremos puede convertirse en herejía. Existe una necesidad de equilibrio bíblico. Amado hermano, yo espero que este estudio, estamos calentando los motores. ¿Ok? Como ustedes ven ahí, Deidad parte 1. Estamos calentando los motores. Si usted está un poco confuso o usted está un poquito pensativo en este estudio, dele para atrás. Ok, dele para atrás y véalo de nuevo.
Porque el punto de esto no es para traer confusión, sino corrección. ¿Ok? Tenemos que tener un equilibrio bíblico de sana doctrina. Estamos hablando de lo que realmente es sana doctrina. Sana doctrina no tiene que ver nada con pantalones y con barba o con maquillaje o con eso, hermano, esos son, bueno, me reservo las palabras. Esas son ignorancias, ¿ok? Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de enseñanzas puras bíblicas. Y al enseñar sana doctrina, muchas veces confrontan nuestro conocimiento y confrontan nuestras emociones de lo que ya sabemos. Pero para eso estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, para poder traerle una enseñanza de quién es la persona de Dios. ¿Ok? Yo no soy perfecto. Yo no lo sé todo. Yo solamente estoy siendo obediente hacia lo que Dios mismo ha puesto en mi corazón a traerle a su pueblo. Por una razón, Él me pone esto en el corazón. Porque esto es un tema muy polémico, pero tenemos que traer correcciones a través de la doctrina sana, lo que realmente es la pureza, la esencia de la palabra. Espero, amados hermanos, que esto ha sido de grande bendición para usted, de gran edificación. Y yo sé que mientras vamos desarrollando más esto, las cosas se van a ir aclarando. Esa neblina que hay a veces en nuestra mente y en nuestro corazón se van a ir aclarando. So, acuérdense que Dios es uno, es decir, indivisible, pero también dos es tres, es decir, distinguible. Dios es uno porque no es divisivo, Él es uno en su ser. Pero Él se nos enseña, Él mismo se nos revela como tres personas distintas en ese único ser. Bueno, hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo y nos veremos para la próxima parte 2. Que el Señor